Envejecer, llegar a la tercera edad o como nos gusta decir en Cuba, llegar a viejo. El envejecimiento de la población cubana es un proceso acelerado que ya se viene anunciando hace varias décadas, en muchas ocasiones a modo de logro, mientras que en otras como una problemática para darle solución. El aumento de la población de la tercera edad en Cuba es el resultado del aumento de la esperanza de vida unido a dos factores más, que en este caso vendría siendo la baja natalidad y las altas tasas migratorias del país. ¿Qué edad usted tiene? ¿Cómo usted resume su vida siendo una persona de 75 años de edad en Cuba? Es como decir que una situación muy difícil. Hay muchos obstáculos, muchas problemáticas. ¿Usted vive aquí en la casa de ancianos? No, yo estaba viviendo aquí, por ahora estoy viviendo para allá para el cerro. Ah, ya. ¿Y está esperando lo de los medicamentos? No. Sin embargo, el envejecimiento poblacional se hace más intenso en el occidente y centro del país, en las zonas urbanas y en las mujeres. Según análisis, la tendencia demográfica apunta hace ya varios años a un aumento que está integrado por disímiles factores, como es el caso de esas parejas que están integradas por personas ancianas, cambios en la dinámica familiar, así como el incremento de casas de abuelos y hogares ancianos debido a la ausencia familiar. ¿Qué edad tienes, Barbarita? Bueno, ya yo tengo 60 años, 60 años. pero bueno, míreme los 60 esto, ¿qué ustedes creen? Comenten ¿Qué ahí abajo. ustedes creen con estos 60? Bueno, Acabada. yo te quería preguntar cómo es tu vida de 60 años en Cuba. Bueno, al principio todo más o menos me fue bien, porque yo estuve en la escuela de deporte y después me metí a bailar, fui bailarina tropicana, pero después, cuando pasó un águila por el mar, como sabe todo el mundo cómo está esta situación y este problema, no hay nada. Ahora mismo yo salgo de la farmacia, no hay medicamentos. Y como está la cola de la farmacia. Y como está esa cola de esa farmacia. Y como estamos abarcando todo este tema relacionado con la tercera edad, me gustaría mencionar en este video como dato curioso el tema de la pensión. Y es que en febrero del 2022 el Instituto Nacional de Seguridad Social aseguró que la pensión mínima tiene un precio de 1.528 pesos, que si lo llevamos al cambio actual de las monedas extranjeras en el mercado informal, sería un valor de 4 dólares o 4 euros. Y también quería hablarles un poco sobre este almanaque que están viendo ahora en pantalla, que viene siendo el almanaque del cobro de los jubilados, que rápidamente se los explico. Aquí hay 5 grupos delimitados por un color diferente que comprende intervalos de tiempo desde el año 1944 hasta el año 1962. Por ende, se puede decir que por mes existen 5 días en los cuales los pensionados por intervalos o por grupos pueden ir a cobrar su dinero, que como estoy viendo aquí equivalen o vienen siendo los días comprendidos entre el 22 y 27 del mes. Puede variar entre 25 y 26, 26 y 27, y es cuando estas personas de la tercera edad pueden ir a cobrar su dinero. Y como saben que a esa edad muchos de ellos como que no asimilan bien las cosas, pueden guiarse por este documento. Al nacer, los cubanos tienen una esperanza de vida de 78 años de edad según el Anuario Estadístico del 2021 del MINSAP, que en el caso de las mujeres es de 80 años, mientras que en el caso de los hombres es de 78 años de edad. Y una de las preocupaciones actuales en el ámbito laboral es que la mayoría de los adultos temen que ante el éxodo masivo de jóvenes tan grande que existe en Cuba en la actualidad,
se opte por extender la edad de jubilación. Por ello, se determinó alargar la vida laboral de los recursos humanos con el argumento de la baja natalidad y la transición demográfica. También en el ámbito del hogar, el envejecimiento trae aparejados retos en las labores de ciudadanos debido al aumento de adultos mayores con enfermedades crónicas degenerativas. Con el impacto del COVID-19 resultó bastante preocupante que las secuelas de este virus, de una forma u otra, traerán consigo mucha demencia en personas relacionadas con la tercera edad. La persona de la tercera edad, de conseguir trabajo y demás, ¿a qué se dedica por lo general? Bueno, ¿a qué se dedica? Sí. La persona de cierta edad ya cuando sale, ya no, ahora en esta etapa que estamos viviendo, no puede trabajar más. No puede trabajar más y ya No le dan trabajo. Ya. Tiene que ser un trabajo de una gente particular que lo escoge para que cuide la puerta, Exacto. para que limpie un patio, Sí. para que cuide algo normal, pero Sí. por el Estado no le da nada. Ya. El y Estado- en particular se dedica a esas cosas. En el particular sí le da algo al viejo y dice, mira, ven tablilla para que pueda limpiarme la Sí, acera para que esta, limpie la me tenga la terraza. acera, entonces le paga. Sí. Pero el Estado no tiene a ningún viejo que le limpie la acera ni que haga esto, a ellos les conviene que esté así. Entonces el viejo quiere ir para el asilo Sí. que tiene el Estado y no le da, no, que espera. Y entonces la esperanza esa, ya llega el momento que ya está virada al revés. Exacto. Y por ejemplo, ¿a qué se dedica usted? Yo me dedico a sentarme ahora como ahora tú me ves aquí, tranquilo, que pueda coger una cosita para poder vender, qué ¿Qué sé vende yo. Nutella? ¿Eh? ¿Qué vende No, este Nutella? chocolate. Ah, chocolate. Chocolate del bueno, puro. Sí. Ah, qué bien. Qué bien. Chocolate. Hay que emprender. Por otro lado, las principales causas de muerte en el adulto mayor se basan principalmente en las afecciones del corazón, los tumores malignos y las enfermedades cerebrovasculares. Bueno, caminando por la avenida Carlos III, una de las tantas realidades que también tienen lo que son las personas de la tercera edad, el adulto mayor, es que las familias que no tienen tiempo de atenderlos porque están en el trabajo, en la escuela, optan por introducirlos en lo que se conoce como el hogar de ancianos, las casas de abuelos, que aquí hacen una estancia de todo el día, interactúan con gente de su misma edad y también almuerzan y hacen una que otra actividad interesante para ellos.
De esta manera damos por concluido este pequeño debate, o ameno en todo caso, que hicimos relacionado con el tema del envejecimiento en Cuba, de ser un adulto mayor en la isla y claro, en estos temas sociales que he tratado semana tras semana de compartir para dialogar un rato con ustedes al respecto. Los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios todas sus opiniones y criterios para debatir un poco más por esa parte y por ese apartado de la plataforma, y saben que siempre estoy leyendo sus opiniones y qué tienen que decir al respecto del tema que se toca en un video en específico. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.